Hoy empezamos una nueva serie que hemos llamado Enviados. Es bien significativo porque estamos enviando una pareja hoy que van por motivos familiares. Sabemos que lo que aprendieron lo han atesorado de una manera muy especial. Pero el tema que me ocupa el día de hoy no tiene mucho que ver con enseñarle a usted a cómo vivir una mejor vida o cómo enseñarle a usted a cómo ser un mejor marido o una mejor esposa. No tiene nada que ver con enseñarle a usted a cómo vivir una vida en integridad o temas de esa naturaleza. Hoy vamos a empezar una serie que se trata al respecto de nuestro prójimo, que es exclusivamente pensando en los que no están aquí todavía, en las personas que aún no conocen de Jesús. Le vamos a dar una pausa a todo lo que les enseñamos a ustedes al respecto de cómo vivir una vida en santidad, a cómo vivir una vida en integridad, en fin, cómo vivir de una manera que agrade a Dios. Vamos a dar una pausa a eso para poder darle prioridad a la enseñanza de la importancia que tiene para Dios cada una de las almas que habitan esta tierra. Es muy importante que usted entienda esto. Vamos a irnos para empezar. No están sus notas, pero yo se los voy a leer. Apocalipsis capítulo 20. Pero antes de eso quiero decirles que hay algunas cosas que son importantes a decir. La primera, que las personas se pueden clasificar de diferentes maneras. Hay personas ricas y hay personas pobres, ¿verdad? Hay personas altas y hay personas bajitas. Hay personas gordas, altas, hay personas que son flaquitos y bajitos. O sea, podemos clasificar a las personas de diferentes maneras, pero la clasificación que a mí más me preocupa, no solamente como un misionero en la ciudad, sino que como un ciudadano del reino de Dios, la clasificación que a mí más me preocupa es la clasificación de los que son salvos y los que están perdidos. ¿Está usted conmigo? De aquellos que han sido salvos de la condenación eterna, hay aquellos que aún no han sido salvos de la condenación eterna. Existen dos lugares que son dos lugares accesibles a cualquier persona. Uno es el cielo y el otro es el infierno. Lo que vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 20 tiene que ver con la descripción que la Biblia le da al infierno. Y usted va a ver por qué esto es importante al seguir las enseñanzas que voy a estar trayendo durante estas semanas. Capítulo 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado. Aquí hay una descripción, la descripción más precisa que hay en la Escritura al respecto de cómo es el infierno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre,
donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron de la tierra y del cielo, y ningún lugar encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y esa es la parte que me entristece o me preocupa, o las dos cosas. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como les dije, este mensaje no es un mensaje para animarlos en el término de cómo ser discípulos de Cristo, cómo mejorar su calidad de vida santa, etcétera, etcétera. Este mensaje tiene que ver con aquellas personas que aún no conocen al Señor, y que de acuerdo a lo que la Biblia dice, el lugar que los espera no es un lugar placentero. Quiero que usted vea algunas gráficas mientras le doy algunas estadísticas. Quiero que vea la primera. Esta primera foto no fue tomada por satélite, nadie la ha tomado. Es una foto que fue hecha para describir ambos lugares que yo le dije al principio. El que asciende es el que va al cielo, y el que desciende es el que va al infierno. Ahora, la siguiente gráfica que usted va a ver es con la intención de que usted vea que así luce y así lucirá por la eternidad la gente dentro del infierno, buscando socorro, buscando ayuda. Y quiero que usted vea la última gráfica, para que usted vea que esa temperatura, esas llamas, esa temperatura solo se llega, de acuerdo al National Geographic, una revista que hizo un estudio para calcular a partir de Apocalipsis 20 y de Isaías 24. National Geographic hizo un estudio que calcula que la temperatura del infierno está alrededor de 427 grados centígrados. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana anterior que el calor estaba a 107? ¿Verdad que no es placentero para nada? Pues es 3 veces más caliente lo que es literalmente lo que la Biblia dice al respecto de la temperatura en el infierno. Y dice que se van a consumir ahí eternamente. Usted debe darle palmas a Jesús por su salvación, mi hermano. Porque Jesús le ha salvado a usted de ese castigo eterno. Usted nunca va a visitar ni de cerca ese lugar, porque usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque usted aceptó que la salvación que el Padre le ofreció a través del sacrificio de Jesucristo, usted lo adoptó para usted. Y esto es lo que usted debe de darle gracias a Dios, que usted está en el grupo de los salvos, de los grupos que la Biblia dice, de los que estaban escritos en el libro de la vida. Su nombre, el nombre de cada uno de ustedes está escrito en el libro de la vida. Y esto es una convicción que usted necesita tener para usted mismo. Saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que van a pasar inventario o van a pasar lista. Y si su nombre no estuviese en el libro de la vida,
va a ir a purgar condena eterna al infierno. Qué mensaje, ¿verdad? Pero quiero convencerlos de la importancia que hay en el hecho de tener que movilizarnos nosotros, los seres humanos salvos, para rescatar a otros de la condenación eterna, de esa condenación, de ese fuego eterno. Quiero poder con esta serie llevarlos a conmoverse usted al punto de que usted desee poder evangelizar a otros, poderles presentar la salvación en Cristo Jesús a otros, para que esos otros puedan darle ese mismo mensaje a otros y otros y a otros más. ¿Está usted conmigo todavía? Le voy a decir, hay 4 voces que claman para que nosotros como iglesia respondamos. La primera voz que clama por la salvación es la voz de Dios, que nos manda a que tenemos que ir por las almas perdidas. La primera voz es la voz de arriba. O sea, es la voz de Dios que nos está dando un comando. Lea por favor Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Dice lo siguiente, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es una orden de alguien que está en autoridad, que está diciendo: vayan y hagan lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, el tiempo de estar muy cómodos, el tiempo de estar muy sosegados está terminando. El tiempo de estar cómodos en nuestra salvación, en la que no nos preocupa qué está pasando con la vida espiritual de nuestros vecinos o de nuestro vecino, o de alguien que conocemos que se está muriendo en el pecado, que está agonizando en una vida llena de pecado. Quiero que esta iglesia se convierta en una iglesia que deja de pensar en sí misma y comienza a pensar en la urgencia que hay de salvar a otros para Jesús, de alcanzar a otros. Y si estábamos esperando un llamado para evangelizar, tenemos que dejar de esperar un llamado, porque ya tenemos una orden. El ir a evangelizar no es un llamado. El evangelizar a otras personas no es un llamado, no es una vocación, es una orden de parte de Dios que debemos obedecer. Una orden que tenemos que poner en práctica, una orden que tiene que movilizar nuestro todo, nuestro ser. Si seguimos como estamos, hablando de qué cómodos estamos nosotros con nuestras rutinas, nuestras rutinitas o nuestras rutinotas, ¿verdad? Pero si yo también tengo mis problemas, jefe. Yo también tengo mis problemas, pastor. ¿Qué le voy a hacer yo? ¿Verdad? Mientras estemos en esa actitud, vamos a seguir viendo cómo el infierno se va alimentando de más y de más personas. ¿Aló? En la medida que nosotros pensemos, dejemos de pensar en nuestro bienestar para poder pensar que hay una orden que hay que cumplir, que es la de ir, y dice: ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es una orden de parte del Señor. La otra voz que tenemos que prestarle atención es la voz que viene de adentro de nosotros mismos. Es esa voz del Espíritu que nos constriñe. El Espíritu Santo te pone en tu corazón orar por alguien que se está perdiendo, alguien que no va a ir al cielo. Pero si tú no eres sensible a esa voz interna, ¿a qué vas a ser sensible? Hay una urgencia ahorita. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 dice:
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio, dice el apóstol Pablo. Ay de mí si yo no predicara el evangelio, debes de decir tú también. Tiene que ser para ti como para mí la respuesta a esa voz interior que dice: urge evangelizar, urge librar a otros de la condenación eterna, de ese fuego eterno, de ese lago de azufre que no se va a apagar porque se le acabó el gas, porque es eterno y va a estar allí. Y ese es el temor que nosotros debemos de cultivar en nuestros corazones también, porque hay personas que cuestionan si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Este es otro asunto. Lo más importante es entender que la salvación se gana a través de oír la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. La tercera voz que nosotros debemos de escuchar es la voz que viene de afuera, la voz de los perdidos que claman por misericordia. Abra Mateo capítulo 9, por favor, versículos 36 a 38. Hoy usted va a leer mucho la Biblia aquí conmigo el día de hoy. Está bien, ¿verdad? Porque quiero que usted y yo salgamos convencidos de la importancia que tiene el predicar el evangelio. Le dije, Mateo capítulo 9, versículos 36 a 38, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es muy importante que usted tome este versículo como el clamor que hay de la gente allá afuera clamando por salvación. Los podemos tachar de estúpidos, los podemos tachar de bobos, los podemos tachar de muchos adjetivos peyorativos. Oh, esa gente es boba, esa gente no sabe lo que está haciendo. Sí, pero tu existir no es para que tú los critiques. El punto no es para que tú los califiques. El punto no es para que tú los condenes. El punto es de que tú te acerques a ellos y les enseñes qué es lo que este libro bendito dice al respecto de la salvación. Y la gente está clamando por eso. ¿Usted qué cree? Que la gente que anda loqueando por ahí es solamente ese lenguaje que están usando, diciendo: ayúdenme, ayúdenme, échenme una mano, no me dejen que me consuman el infierno. Tal vez usted nunca va a escuchar a una persona decirle eso literalmente, pero ese es el clamor que hay afuera de gente que está sin Cristo Jesús en su corazón. El apóstol dice: si a nosotros los salvos con dificultad nos salvamos, imagínense aquellos que no conocen al Señor todavía. Esa voz interior que te conmueve a decir: yo quiero que otras personas conozcan lo que yo conozco, que disfruten de lo que yo disfruto, que tengan la vida que yo he aprendido a tener por causa del evangelio de Jesucristo. Esa voz interna no puede seguir siendo callada, no puede seguir siendo apagada. Pero hay un clamor mayor, hay otra voz todavía, que es la voz de los de abajo, de aquellos que ya están en el infierno, clamando por sus familiares. Abra Lucas capítulo 16, por favor. Lucas capítulo 16. Versículos 22 a 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete
con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían a él y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en las llamas. Es el clamor del que ya está en el infierno. Es el clamor que tienes que oír tú también. Pero sigamos leyendo, dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto hubo un gran cisma esta puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no venga sobre ellos también este lugar de tormento. Es un clamor de los que ya están en el infierno. Alguien en el infierno debe estar clamando para que algún familiar no reciba el castigo, el tormento eterno. Pero aquí estamos nosotros viviendo nuestra vida muy confortables. Aquí estamos nosotros viviendo nuestra vida de 48 horas de trabajo, de 50 horas de trabajo. Aquí estamos nosotros viviendo nuestra vida de 40 horas, de 30 horas de trabajo, ¿verdad? Y viendo nuestros problemas como los únicos problemas más importantes, y nos enfocamos tanto en nosotros que lo que dejamos de ver es la necesidad urgente que hay de gente que necesita salvación. No que nuestros problemas o nuestras circunstancias no deban de ganar nuestra atención. No que nuestra vida no deba de ser algo que nos ocupe, pero no debe de ser la única cosa que nos ocupe. Tenemos que preocuparnos por las personas que todavía no son salvas. Estas 4 voces no me las inventé yo, están en Escritura, están en la Biblia. Es el libro que usted tiene en sus piernas. Es un argumento de parte de Dios a que nosotros pensemos seriamente en por qué es importante evangelizar. Fíjese que dice la Escritura. Vamos a ver el segundo tema de esta tarde. El tema número 2 es la base bíblica para el evangelismo. No es la base edgariana para hacer evangelismo. No es la base núñezniana para hacer evangelismo. Es la base bíblica para el evangelismo. La primera base del evangelismo es de que todos los hombres están perdidos sin Cristo. Todo ser humano sin Cristo está perdido. Déjeme llevarlo a Juan capítulo 3 entonces. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Todos ustedes están familiarizados con el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Ese no se pierda, es importante. Tiene que ver con los 427 grados Fahrenheit del infierno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, presta atención, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es chistoso, no es fan, no es divertido pensar en esto. Pensar en que hay gente que le dice no a Jesús con sarcasmo, con desprecio, con falta de respeto. Pero la Biblia dice, que acabamos de leer, que el que no cree ya está condenado. Vaya mensaje del día de hoy, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros escuchemos esto por muchas razones. La razón número uno es porque los hombres están perdidos sin Cristo. Vea lo que dice Lucas capítulo 19 versículo 10. Esto es bello, esto es precioso. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no quiere que la gente siga perdida. Él vino a salvar a aquel que estaba perdido. Hechos capítulo 4 versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay salvación en Cristo Jesús. La gente no se puede salvar a sí misma. La gente no se puede salvar a través de la religión. La gente no se puede salvar a través de procedimientos químicos. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Solo hay salvación en aquel que tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Madre. Otra razón por la cual nosotros tenemos, ¿qué otra base bíblica tenemos para evangelizar? Es de que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Está en el corazón de Dios el anhelo, el deseo, porque todos sean salvos. Dice la Escritura en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está preparando a los hombres para salvación. ¿Está usted conmigo? Es anhelo de Dios que todo mundo proceda al arrepentimiento para poder obtener la salvación. ¿Salvación de qué? De no ir a ese lugar descrito en Apocalipsis capítulo 20, que es llamado infierno. Claro que esto no es un asunto que se debe de tomar superficialmente, porque si para Dios es serio el hecho de que la gente se salve, debe de ser serio para nosotros también. Debe de ser igual de serio para nosotros. Juan capítulo 16 versículo 8. Luego Jesús dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, Él es el que convence a las personas de justicia y de juicio. No son tus palabras, no son tus acciones. Bueno, son tus acciones, influencian tus palabras también, pero es más lo que el Espíritu Santo hace para poder salvar a las personas. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 dice:
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Base bíblica para salir a evangelizar. Base bíblica para creer que el evangelismo no es una estrategia para hacer crecer una congregación o hacer crecer un ministerio. El evangelismo es para mejorar la calidad de vida del ser humano en general. Y qué bueno que tenemos iglesias, qué bueno que tenemos asambleas, qué bueno que tenemos grupos fraternos, qué bueno que tenemos todos los recursos que son necesarios para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir aprendiendo, etcétera, etcétera. Pero el énfasis no está en que los grupos crezcan, el énfasis no está en que la congregación crezca en números. La motivación está en que la gente necesita de Jesús y que Dios tiene anhelo por el alma de cada un ser humano. Tercera razón para el evangelismo bíblico: el Señor Jesucristo nos ha dado el mandato de ir y testificar. ¿Cuántos de ustedes tienen jefe aquí? Cuando su jefe le dice haz tal cosa, ¿qué es lo que usted hace? Solo el jefe. Usted solo sabe que tiene que hacer lo que su jefe le dijo. ¿Por qué nos cuesta a nosotros los cristianos obedecer a Jesús? Si Jesús está diciendo que debemos ir y predicar a toda criatura, no hay otra cosa más que nuestra obediencia. Dios nos está esperando otra cosa mejor que nuestra obediencia. Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo capítulo 4, versículo 19 dice: vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Hablándole Jesús a dos de sus discípulos. Juan capítulo 15, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den un fruto que perdure. Es Jesús, es Dios el que está dando el comando. Está diciendo: el Señor Jesucristo nos ha dado un mandato de ir y testificar. Cuarta razón para un evangelismo bíblico: es un privilegio y somos embajadores. ¿Cuántos de ustedes han llevado a una persona a los pies de Cristo? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es un número significante para un grupo pequeño como el que estamos ahora. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Usted lo que hizo fue usar del privilegio que Dios le ha dado de testificarle a una persona de qué es ser salvo y qué es lo que no es ser salvo. Pero es muy importante que lo veamos a la luz de la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 a 20. Así que somos embajadores de Cristo Jesús, Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es un privilegio. Y al continuar leyendo este capítulo 5, versículos 17 en adelante, se va a dar cuenta que la Biblia dice que Él no solamente te está dando el privilegio de ser un embajador, sino que te ha confiado la palabra de la reconciliación. O sea, te ha dado la habilidad de poder interpretar este libro, no con tu intelecto, pero sí con tu espíritu. No por tus propias fuerzas mentales, sino por la unción del Espíritu Santo en ti.
Y Él ha confiado ese ministerio a nosotros para reconciliar hombres y mujeres con Dios. Hombres y mujeres que están peleados con Dios. Hombres y mujeres que están alejados de Dios. Cuando Dios desea, como todo lo que hemos visto anteriormente, Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. La quinta razón por la cual debemos hacer evangelismo bíblico: somos capacitados por el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Mis hermanos, yo les digo una cosa: yo solo sé que yo era un marihuano, drogadicto, y yo sé que un día Cristo me salvó. Eso es lo que yo sé. ¿Qué es lo que tú sabes? Alguien más puede decir: yo era un marihuano, yo era un drogadicto, yo era un adúltero, yo era un fornicario, yo era, pero Cristo me salvó. Eso es lo único que nosotros tenemos que decir: lo que éramos, cómo éramos y lo que somos gracias a Jesús. Eso es todo lo que tenemos que decir a la gente. No tenemos que llenarnos de palabras elocuentes y de un montón de palabrerío. Solamente decirles: mira, yo así era. Mira, esto fue lo que Cristo hizo en mí. Y mira la persona que soy ahora. ¿Verdad? Por algún tiempo yo no predicaba de esta manera. Mejor no me meto a eso porque me puedo extender más de lo que tengo tiempo. Pero quiero decirles algo que es bien personal para mí. Todas las actividades en las que yo me veo involucrado, mi objetivo principal es presentar el evangelio a quien yo sirva, ya sea como pastor, como consejero, como amigo, como abuelo, como papá, como esposo. Mi anhelo es de que de mi boca salga el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que es el evangelio? ¿Qué es lo que es ser salvo y no ser salvo? Hay una gran diferencia entre creer y actuar. Nosotros los cristianos hemos sido llamados para creer, confesar y actuar. Vamos a oír de esto la próxima semana. Pero es sumamente importante que usted recuerde la quinta razón: que somos capacitados por el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando hayas dado tus diezmos y tus ofrendas, cuando hayas ido a la iglesia 5 días a la semana, cuando saques al pastor a pasear. Entonces no, vas a recibir poder cuando recibas el Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas en las que yo confío mucho en mi vida con el Señor es de que sé que el Espíritu Santo está en mí, pero es el mismo Espíritu Santo que está en ti. El mío no es más grande, o tal vez, pero dejémoslo por un lado. La razón número 6 por qué hacemos evangelismo bíblico es que el amor de Cristo nos constringe. En otras palabras, nos impulsa, nos motiva. En 2 de Corintios capítulo 5 versículos 14 a 15 dice: porque el amor de Cristo nos constringe. Ese amor. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar que no conoce al Señor todavía? Todos. ¿Cuánto ama usted a esa persona? Poquito, más o menos, mucho, bastante, enormemente. No importa cuánto lo ame. El amor por esa persona te va a llevar un día a poder decirle: esto es el evangelio. Si no vas a ser tú, estoy seguro que tus oraciones le pides a Dios que utilice a alguien más, porque el amor que tienes por tu ser querido, tú no te puedes imaginar a tu tía ardiendo en aquel infierno.
Tú te puedes imaginar a tu papá o a tu mamá ardiendo en el infierno eternamente. Ninguno de nosotros aceptaría en sana conciencia decir: está bien que se queme la señora en el infierno, está bien que mi viejita se muera y que se vaya al infierno, está bien, si fue lo que le tocó, pues le tocó. No, si no es la voluntad de Dios que alguien muera y vaya al infierno, no es la voluntad del Padre, no es la voluntad de Dios. Por eso fue que Él envió a Jesucristo. Por eso fue que dijo: la única manera de salvarlos es a través de Jesucristo. La razón número 7 es que el testificar nos ayuda a nosotros mismos a crecer espiritualmente. Yo tengo más fe cuando veo que alguien se convierte al evangelio. Yo confío más en Dios cuando veo que una persona deja sus malos caminos y se entrega fervorosamente a los caminos del Señor. Mi fe crece. Gálatas capítulo 6 versículo 7 me enseña: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Imagínense ustedes, mis hermanos, ¿qué va a pasar en nuestra comunidad? ¿Qué podría pasar en nuestra comunidad si nosotros saliéramos convencidos de que la salvación es para todos? ¿Se puede usted imaginar lo que va a pasar cuando cualquier oportunidad que tengamos, intencional o sin intención, de predicar el evangelio a alguien? No, usted sabe, habemos casi somos el 28% de la población en el condado de Canyon County, los latinos. Yo conozco ahorita 23 pastores latinos entre Napa, Caldwell y Boise. 23 pastores latinos. ¿Cuántas iglesias hay? No hay 23 iglesias. Si habrán 18, son muchas. ¿Qué quiero decirle con esto, mi hermano? Hay una tremenda necesidad de predicar el evangelio, no para esta iglesia, sino para glorificar el nombre de Jesús. No con motivos egoístas, sino con motivos bíblicos, con argumentos que ya le di esta tarde. Póngase de pie un momentito, por favor, y permítame orar por ustedes. Aleluya, Señor. Yo sé que mi esposa me va a decir que está bien. Lo que le voy a preguntar: ¿qué tal estuvo el mensaje de hoy? Y me va a decir: estuvo bien, me va a decir. Pero quiero preguntarle a usted: ¿qué tal estuvo el mensaje de hoy? No es para buscar aprobación de ustedes. Lo que yo quiero que ustedes se responsabilicen de que son llamados, de que estamos llamados a salvar personas de ir al infierno. Padre, es con esa convicción en mi corazón que oro a ti en esta tarde. Que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer. Ahora sabemos que esa es tu voluntad, Señor. Dios, que los argumentos que yo he presentado hoy puedan ser argumentos que no solamente convenzan el hombre, a la mujer que me escuchó, sino que convenza a cada uno de los corazones, Señor, de los que hoy aquí me están escuchando y los que probablemente me van a escuchar online más tarde. Padre, yo te suplico que tu palabra, que fue el argumento que presenté esta tarde, dé frutos en la vida de mis hermanos, Señor,
y que ninguno se sienta ni condenado ni avergonzado, Señor, sino que todos nos sintamos animados, confortados, Señor, no solo por nuestra salvación, sino porque podemos creer que hay salvación para todos. Yo bendigo a mis hermanos, Dios, para que vayan de regreso a sus hogares esta tarde, que descansen y que su semana sea fructífera en ti, Señor, y que tú les presentes. Te pido que tú les des oportunidades de testificar de ti, Señor, que ahora estén más atentos a esas oportunidades que tú siempre nos estás dando para hablar de Jesús a otras personas. Gracias te damos, Dios. Todos los que estamos aquí reconocemos, Dios, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que nuestros nombres están escritos, Señor, allá en ese libro, y que cuando pases lista, Señor, allá estaremos nosotros. Pero también queremos pedirte, Dios, que otros que aún su nombre no está allí sean adheridos, Señor, por la predicación de esta iglesia, en esta ciudad, en este país. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Busque a alguien antes de irse y dele un fuerte abrazo. ¿Sí? Busque a alguien ahorita antes de irse y dele un fuerte abrazo.